Teoría del vínculo. Enrique Pichón Rivière. Capítulo 4. Vínculo racional e irracional. La psiquiatría actual es una psiquiatría social en el sentido de que no se puede pensar en una distinción entre individuo y sociedad. Es una abstracción, un reduccionismo que no podemos aceptar porque tenemos la sociedad adentro. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro contexto general es en realidad una representación particular e individual de cómo ha sido el mundo captado por nosotros de acuerdo con una fórmula personal, de acuerdo con nuestra historia personal y con la manera en que actúa ese medio sobre nosotros y en que actuamos nosotros sobre él. El primer método clásico utilizado como método psicológico ha sido la introspección. Se la consideró inicialmente como un monólogo, pero hoy sabemos que se trata de un diálogo, de un vínculo con un objeto interno, más o menos consciente. La introspección es un vínculo particular con un objeto particular y con una finalidad particular, una relación de dos, pero en un determinado nivel, dado que el objeto interno es consciente para el individuo. El diálogo es consciente y dirigido por un objeto consciente, pero detrás de ese vínculo interno consciente debemos tener presente que existe un contenido latente. El psicoanálisis es la investigación del vínculo con un objeto interno que tiene una representación manifiesta y una latente, es decir, un contenido manifiesto mediante el cual se encubre un contenido latente. La introspección es el diálogo con el contenido manifiesto, en tanto que el psicoanálisis es el diálogo con el contenido latente. Aquello que un paciente dice acerca de sí mismo y acerca de los demás son juicios que nos permiten investigar los vínculos externos e internos con otros objetos que son inconscientes. Objetos que tienen una representación inconsciente y cuantos más inconscientes son, más operatividad tienen sobre la conducta del individuo, en la medida en que éste los controla menos. Lo irracional de una conducta está dado por el grado de latencia o grado de inconsciencia del vínculo interno establecido con un objeto interno, que es operante sobre la conducta del individuo en ese momento. De un vínculo muy inconsciente a otro más consciente, la relación que encontramos es de grado. Esto quiere decir que la situación de lo racional y de lo irracional es un problema de cantidad. Un vínculo racional con alguien siempre incluye una situación latente, podemos decir irracional. Entonces, ese vínculo irracional es lo que volverá racional durante el proceso del análisis. Las palabras racional e irracional deben ser consideradas en términos de vínculo, como grados de esclarecimiento o grados de conocimiento de la naturaleza del vínculo. Decimos que una relación es objetal y racional cuando es conscientemente conocida y conscientemente administrada. Pero al mismo tiempo, sabemos que ese vínculo que llamamos racional está genéticamente ligado a vínculos irracionales. La transformación de lo irracional en racional puede realizarse en términos de espiral, como una transformación dialéctica, es decir, que cantidades de irracionalidad se transforman en cualidades de racionalidad a medida que el proceso psicoanalítico avanza. La finalidad de la psicoterapia es volver racional un vínculo irracional, porque la neurosis suele definirse por la predominancia de un vínculo irracional que es operante en la práctica y en la praxis de ese sujeto en su relación con el mundo. No podemos establecer una división formal entre inconsciente y consciente, ya que son simples diferencias de grados. Es una cualidad de lo psíquico, tal como Freud lo manifestó. Podemos decir que lo inconsciente, lo consciente y lo preconsciente son cualidades de lo psíquico en determinado momento que están en relación con un determinado objeto. Durante el mecanismo de la regresión se hace más superficial lo profundo. Es una actualización de estratos profundos que se vuelven operantes a través de un patrón de conducta que se reactiva. A través de la regresión, lo profundo aflora, lo inconsciente se vuelve consciente,
Lo irracional se vuelve racional. Lo latente se vuelve manifiesto. Una de las cosas operacionales más importantes de la sesión psicoanalítica es la regresión transferencial que se produce durante la misma. La regresión transferencial es un vector de trabajo muy importante. La neurosis transferencial permite al paciente, en la medida en que está seguro de la posición del psicoanalista, revisar su pasado en la medida de lo que se atreve a regresar. Cuando un paciente presenta una estructura muy rígida, caracterológica, no hace una neurosis transferencial regresiva, sino que tiene tendencia a hacerla por encima del nivel de actuación común, es decir, recurre a la intelectualización del análisis. El analista debe ayudar a su paciente a superar la dificultad para abandonarse, hacer una regresión y repetir en la transferencia una pauta de conducta anterior, revivir una situación histórica determinada, rectificarla en el contexto de la situación psicoanalítica actual y aprender de nuevo como si hiciera un reaprendizaje de lo que vive. Por conducta comprendemos la expresión de un vínculo en términos de lo que se ve, es decir, que una persona reacciona de una manera particular frente a un objeto aunque éste sea inanimado, en la medida en que ese objeto inanimado tiene una significación particular para él. Nos acercamos entonces al concepto de simbolismo. Ese simbolismo está en relación con la historia particular del sujeto. El símbolo debe verse en su carácter funcional, en su carácter de totalidad. Podemos decir que en la transferencia se reactivan actitudes que son siempre significativas y totales. Durante la psicoterapia se superficializa una cosa que estaba situada más profundamente. Es más dinámico este concepto que el de consciente e inconsciente como estratos fijos. Al referirse a las cualidades de lo psíquico, Freud habla de inconsciente, preconsciente y consciente. El concepto de preconsciente es dinámico, ya que el pre indica que puede serlo después. Nunca empleó Freud el término subconsciente, ya que este es menos rico y además tiene una valorización probablemente moral, pues significa por debajo de algo que está encima, mientras que el uso del prefijo pre implica lo temporal. La traducción de subconsciente fue hecha por los españoles, quizá porque incluía un criterio moral fundamentalmente religioso. Por su lado, la corriente fenomenológica francesa rechaza el término de inconsciente y usa los términos irreflexivo, prereflexivo y reflexivo. Expresa que lo reflexivo no es más que la explicación de una cosa que irreflexivamente ya estaba dada. En realidad observamos que las cualidades de lo inconsciente, de lo preconsciente y de lo consciente están modificadas por el uso de los términos irreflexivo, prereflexivo y reflexivo, pero que en el fondo la modificación no es profunda.